El castillo de Windsor, con sus impresionantes vistas de la campiña inglesa y sus salones que resuenan con siglos de historia real, permaneció inmóvil esa noche. Detrás de sus altos muros de piedra, bajo los candelabros dorados y los tapices antiguos que narran historias de poder y majestad, se gestaba una tormenta de emociones. Una tormenta que sacudiría a la monarquía hasta sus cimientos. Esta no era solo otra crisis en la larga y rica historia de la familia real británica, era un enfrentamiento de la máxima importancia, un choque entre la tradición y la modernidad, entre los fríos e inmutables deberes de la corona y los deseos humanos que inevitablemente surgen incluso en los más altos escalones del poder. Fue el momento en que la paciencia del rey, puesta a prueba durante años, finalmente se quebró. La tormenta no era algo que Carlos hubiera anticipado, ni algo que su consorte, Camilla, pudiera haber previsto cuando comenzó a labrar su propio lugar en la monarquía. En lo que quizás fue el momento más dramático e inesperado de su reinado, Carlos, rey del Reino Unido, exigió que su reina consorte, Camilla, abandonara el palacio. Lo que se suponía que sería una noche de deberes reales, llena de reuniones y compromisos, se convirtió en uno de los eventos más significativos y, para algunos, devastadores de la monarquía moderna. Era un momento de transición. Carlos había asumido el trono solo unos meses antes, tras el fallecimiento de su amada madre, la reina Isabel II. El peso de la corona no solo era un símbolo de continuidad, sino también un recordatorio de los profundos cambios que conllevaba. Como príncipe de Gales, Carlos se había acostumbrado a la relativa libertad que su rol le otorgaba, un rol que le permitía perseguir sus pasiones, liderar causas cercanas a su corazón y mantener un nivel de privacidad dentro del rígido marco de la vida real británica. Pero como rey, sus responsabilidades se volvieron abrumadoras. Había pasado décadas preparándose para este momento, aprendiendo cada matiz del arte de gobernar, cada protocolo y cada tradición que conllevaba el puesto. La presión era inmensa. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública ahora llevaba el peso de una monarquía centenaria. En este contexto, Camilla, una vez una figura en segundo plano, comenzó a evolucionar de maneras que inquietaron a su esposo. Había estado a su lado durante años, pero ahora, como reina consorte, se esperaba que desempeñara un papel mucho más prominente y complejo. Para algunos, había sido una compañera ideal, alguien que había estado con Carlos en las buenas y en las malas, enfrentando la condena pública y el desprecio de los medios en los primeros días de su relación. Sin embargo, ahora, tras la ascensión de Carlos, había una tensión palpable entre sus roles, ya que ella comenzó a buscar un mayor sentido de independencia. Fue aquí, en los corredores íntimos del palacio, donde comenzaron a brotar las semillas del descontento. Las acciones de Camilla, que al principio parecían sutiles, hablar con más libertad, hacer apariciones independientes y asistir a eventos sin buscar la aprobación previa de los asistentes reales, comenzaron a volverse más pronunciadas. Parecía estar adentrándose cada vez más en el centro de atención, dispuesta a labrar su propio espacio dentro de la familia real. Algunos lo vieron como un soplo de aire fresco, un paso necesario para que la monarquía siguiera siendo relevante en un mundo que cambia rápidamente. Pero para Carlos, representaba una ruptura con las tradiciones establecidas desde hace mucho tiempo que habían sido la base de la corona durante siglos. La situación llegó a un punto crítico una noche, cuando Carlos descubrió que Camilla había concedido una entrevista sin la aprobación del palacio. No fue solo la entrevista en sí lo que lo enfureció, sino el contenido. Ella había hablado con franqueza sobre el futuro de la monarquía, su papel en ella y su visión de una familia real más moderna, una que estuviera menos sujeta a protocolos rígidos y más receptiva a las expectativas cambiantes del público. Para Carlos, que había dedicado su vida a defender la santidad y la dignidad de la monarquía, esto no era menos que una herejía. Nunca había sido alguien que buscara el centro de atención, prefiriendo el deber constante e inquebrantable de la corona. Ver a su reina consorte hablar tan abiertamente sobre sus pensamientos de reforma real, con poca consideración por las prácticas profundamente arraigadas que habían servido a la monarquía durante siglos, tocó el núcleo de todo lo que él había conocido y creído sobre su rol. Esa noche, en un estudio privado dentro de las dependencias reales, se desarrolló el enfrentamiento. Fue un enfrentamiento como ningún otro que la monarquía hubiera visto antes, una ruptura que se convertiría en un momento crucial en la historia de la familia real británica. La habitación era vasta, adornada con intrincados tapices que representaban el ilustre pasado de la familia real, pero esa noche, el espacio se sentía pequeño y sofocante. Los miembros del personal, que habían estado al servicio de la realeza durante décadas, susurraban en voz baja mientras permanecían fuera de la puerta, sintiendo la tensión palpable que emanaba desde dentro.
La voz de Carlos, generalmente calmada y compuesta, ahora era aguda de ira. Estaba de pie, con las manos apretadas a los costados, su rostro enrojecido por la furia. Camilla, ¿cómo pudiste hacer esto?, exigió, su voz elevándose de frustración. ¿Cómo pudiste traicionar todo lo que representamos? La monarquía no es una máquina moderna de relaciones públicas donde puedes hablar sin consecuencias. Camilla, aunque sorprendida, mantuvo su posición. El fuego en sus ojos reflejaba la pasión que durante mucho tiempo había definido su papel como la heroína no reconocida de la monarquía. Había soportado el peso del desprecio público durante años, permaneciendo en silencio en las sombras de un príncipe que aún no era rey, esperando el día en que finalmente pudiera dar un paso al frente en el rol que había ganado. Ahora, ya no estaba dispuesta a ser silenciada. «Tengo una voz, Carlos», respondió, su tono firme pero teñido de tristeza. «He luchado por esta familia, por esta corona y por ti. Pero no seré amordazada. Soy la reina consorte, y tengo todo el derecho a hablar». Pero sus palabras solo parecieron profundizar la ira de Carlos. No eran solo las palabras en sí lo que lo lastimaban, sino la idea misma de que su reina consorte pudiera, en su opinión, tomarse tales libertades con la sagrada institución que había jurado proteger. Para él, su deseo de independencia se sentía como un insulto a los valores y tradiciones de la monarquía, valores que habían sido transmitidos de generación en generación. Y entonces, en un momento sin precedentes de furia, Carlos hizo una demanda que dejó atónitos tanto a Camilla como a los testigos presentes. «Devuélveme el anillo», dijo. El anillo no era una pieza de joyería común. Era el mismo anillo que una vez perteneció a la reina Isabel, la reina madre, una pieza de la historia real con un peso emocional y simbólico que nunca podría subestimarse. Era un regalo de Carlos, un símbolo de su amor duradero por Camilla, y un gesto que selló su unión a pesar de décadas de escrutinio público. Para Camilla, había llegado a representar la fuerza de su vínculo, forjado a lo largo de años de dificultades y malentendidos. Pero ahora, la demanda del rey de devolverlo se sintió como una profunda traición. Era como si estuviera cortando la base misma de su amor, rompiendo el último hilo visible entre ellos. El acto de pedir el anillo de vuelta no se trataba solo de una pieza de joyería, se trataba de un repudio a todo lo que habían superado para llegar a este punto. Sin decir una palabra, Camilla se quitó lentamente el anillo de su dedo. La habitación, que había estado llena de la furia del rey, ahora parecía contener la respiración. Los dedos de Camilla temblaron ligeramente mientras colocaba el anillo sobre la mesa, una superficie de caoba antigua que había sido testigo de innumerables decisiones reales a lo largo de los siglos. El gesto, simple pero profundamente simbólico, fue uno de dolor y dignidad. La reina consorte no protestó. No suplicó ni discutió. En cambio, con su compostura intacta, instruyó en silencio a su personal para que empacara sus pertenencias. No hubo drama, ni arrebatos. Simplemente se fue. Los corredores del castillo de Windsor, que alguna vez resonaron con los sonidos de la vida real, con risas, conversaciones y el crujir de vestidos elegantes, ahora caían en un silencio inquietante. Los miembros del personal, que durante mucho tiempo habían admirado la gracia de Camilla bajo presión, permanecieron en un silencio atónito mientras presenciaban su partida. Algunos contuvieron las lágrimas, sabiendo que esto no era solo el fin de un matrimonio, sino el desmoronamiento de una asociación que alguna vez fue fuerte. A la medianoche, Camilla se había ido. Un vehículo real, escoltado por seguridad, se alejó en silencio de las puertas de Windsor, la silueta de Camilla enmarcada por la tenue luz de las farolas. No solo estaba dejando el palacio, sino la vida que había construido allí, buscando refugio en la tranquila campiña de Weymouth House. A la mañana siguiente, la familia real se vio sacudida por los eventos de la noche anterior. Los asesores principales fueron convocados de inmediato a reuniones de emergencia, encargados de manejar las consecuencias. Surgieron preguntas sobre el impacto en la imagen de la realeza y el posible daño a la percepción pública. ¿La ausencia de Camilla crearía un vacío en los deberes reales que el palacio tendría que llenar rápidamente? ¿Y cómo podrían presentar esta separación al público sin socavar la credibilidad de la monarquía? Mientras tanto, el príncipe William y la princesa Catherine fueron informados de la crisis. Aunque su apoyo a Carlos era inquebrantable, no pudieron evitar sentir la gravedad de la situación. William, en particular, estaba preocupado por el bienestar de su padre. Había visto el costo que el trono había tenido en Carlos, pero ahora, con esta nueva fractura en su vida personal, ¿sería capaz de soportar las presiones de gobernar?
A medida que pasaban las semanas, las ramificaciones del conflicto real se hicieron aún más claras. Surgieron preguntas sobre si Carlos y Camilla podrían reconciliarse alguna vez, y si no, ¿qué significaría esto para el futuro de la monarquía? ¿Podría la corona sobrevivir a una ruptura tan pública? Al mismo tiempo, las organizaciones benéficas y los patrocinios reales, muchos de los cuales habían dependido tanto de Carlos como de Camilla para su éxito, comenzaron a tener dificultades. Los eventos se pospusieron, y el personal trabajó sin descanso para ajustar los horarios y mitigar el daño. Los esfuerzos de modernización de la familia real, que habían visto a Camilla asumir un papel más prominente en el ojo público, ahora se vieron sumidos en el caos. Y, sin embargo, a través de todo esto, una verdad permaneció clara: la monarquía era más que una familia. Era una institución, impregnada de siglos de historia y tradición, y su supervivencia dependería de que también pudiera resistir la tormenta, como siempre lo había hecho. A medida que el polvo se asentaba, la pregunta seguía en el aire: ¿qué viene ahora para el rey Carlos y la reina Camilla? Los eventos de esa noche fatídica habían alterado para siempre el curso de su relación, pero si esto marcaba el final de su viaje compartido o simplemente un capítulo doloroso que eventualmente podrían superar, aún estaba por verse. Para seguir esta saga en curso y presenciar los próximos giros en este drama real, asegúrate de suscribirte para recibir las últimas actualizaciones. El viaje de la corona está lejos de terminar, y hay mucho más por revelar en este relato en constante evolución de amor, deber y secretos reales.